porque ya está con nosotros nuestro querido Lix. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Está súper bien con nuevo look. ¿Viste? Lo que pasa es que me dijiste que estaba viejo y dije yo, no puedo estar viejo así. ¿Cuándo yo te dije que estaba viejo? Hecho pelota. Mira, Alberto Bozo, mi... Yo te defiendo. Sí, viste. Entonces yo dije, bueno. Ya atacaste, Natu, la otra vez. Sí. Toma. Entonces mi esposa me dijo, vení acá, te voy a poner como... Y te puso churreste. Claro. Dijo de que ustedes iban a después tener problemas al ver esta figura, pero bueno. Este cuerpito latino, pero valía la pena el esfuerzo. Me gusta. Bueno, Ramón, hoy vamos a tocar un tema delicado. ¿Por qué digo delicado? Porque queremos saber cuáles son las señales, esas señales que nos tiran o nos dicen que alguien se quiere casar o no con nosotros. Sí, básicamente este es un tema, recuerden que la mujer latina... La mujer sufre más cosas. La mujer latina es la que tiene siempre la enseñanza de que hay que llegar de blanco, hay que casarse. Pero las nuevas generaciones han cambiado un poco eso, ¿eh? Quizás ustedes no todavía porque vos ya te casaste y vos estás seguramente en algún proceso. Pero... Claro. Sí, les voy. Por eso. Invítame a la culminación de tu proceso. Sí. Van a estar invitados. Vamos a comer la sopa. Sí. Culminación del proceso, que es un técnico, la selección paraguaya. No, pero está muy bien porque recuerden que el amor tiene que ver con lo que me enseñaron. Sí. Con lo que yo aprendí en la casa. Ramón, no vaya a quedar ideas. ¿No qué? Esas son las buenas son las ideas. Ya me está haciendo la camita. En la nueva generación y no me salga con eso de que, bueno, que vivan nomás juntos, que no se casen. Amor, que no le digas nada que no quiera escuchar. Eso quiere decir. Recuerden, cuando se trata de amor no tiene que ver con lo que yo creo que debe ser o lo que otra, sino que lo que cada uno en su vida determina como importante. Claro, por ejemplo, pero hay algunos que se toman de eso que vos estás por decir por la falta de compromiso. Porque hay hombres que no quieren los compromisos. Entonces, ¿qué quieren? Estar nomás así. Pero y si no quiere compromiso, ¿por qué vos tendrías que obligarle a que se comprometa? Si no quiere compromiso. O sea, déjale vos a tu novio que no se quiere casar contigo y está hace 10 años aún. Ah, bueno. Está muy bien, pero esa es una decisión personal. Recuerden. ¿No quiere compromiso? ¿Saben qué sucede en nuestra cultura? Antes como que le teníamos que obligar. O sea, íbamos forzando todo, manipulando todo. Sí, claro, para tratar de llegar a que se quiera comprometer. Así era, Albert. Y se comprometía queriendo. Y claro, exacto. Qué bárbaro. Recuerden algo interesante. Cuando algo es forzado, ¿forzado qué quiere decir? Me pongo en pareja, me quiero, te necesito apoyo para esto. Vení, pues llega, no vení porque yo voy a decir algo, estadísticamente hablando, los hombres casados viven mucho más que los solteros. Totalmente, viven más que los solteros, son más felices, recuerden. O sea, la persona que se casa tiene muchas ventajas en las estadísticas, recuerden. Mucho más vida, mucho más salud, mucho más panza, menos enfermedades. Bueno, en cambio vos sos flaquito. Bueno, pero a lo que yo me refiero es uno que le quiero escuchar. ¿Vos sos soltero? Saben que este tema tiende siempre a buscar la fórmula de obligarle al otro, de forzarle al otro en su voluntad. Y ahí es donde se comete el grave error de... Yo tengo muchos pacientes que dicen, ¿por qué se casaron? Estamos embarazados. El típico caso que la mujer agarra y dice, primero lo que la mujer ya te agarró y te fichó, ¿verdad? Ahí está. Ella es la que te eligió, ya puso la marca y dijo, este es lo que yo quiero para el padre de mis hijos. Vos todavía no estás enterado. Sí, claro. Corregime eso si me voy equivocando. Por eso después, pone la marca, el famoso, ay mi amor, me embaracé. Mentira. No. Pensó, craneó y lo realizó. No. Bueno, no es así, hay veces que son accidentes. No. Vamos a hablar una cosa. ¿Sabes qué? No le voy a sacar la responsabilidad. Acá esto es un bebé con dos personas. Porque pasa accidente, va a pasar cuando son gente de 12, 13, 14, 15 años, 16 años. Ahora, pasemos que la mujer madura mucho más rápido que el hombre. Totalmente. Somos más pajarones. Totalmente. Entonces, no me vengan con el cuento de que fue accidente. Cuando ya pasan 18, 20 años, no puede ser accidente. Sí, puede ser accidente. Irresponsabilidad, sí. Bueno, accidente, pero no. de una irresponsabilidad somos responsables los dos. Lo que no hay que hacer es casarse por un embarazo.
Nunca se casen obligados. No se casen por un embarazo, no se casen porque ya tengo edad, no se casen porque mis padres quieren, porque alguien me presiona. Hay que casarse porque uno ya quiere formar, sentar cabeza y formar una relación de pareja y de familia. No se puede casar obligado, no se debe. ¿Por qué esa cara así? No, esa cara así. Acá hay una alianza. No, estratégica. Porque pasa que ¿qué pasa, Ramón, cuando te agarre? Están pensando la respuesta, la estrategia. Pero mientras tanto vamos a darle luz, train. Un video tenemos acá. Sí, por favor, adelante. De una propuesta matrimonial. Yo también, me pasa lo mismo. No te preocupes, no estoy ni ahí con pololear. Ay, qué bueno, ya, bacán. Oye, ¿te puedo presentar a un amigo? Obvio. Master. María José. María José, ¿estás dispuesta a casarte por toda la eternidad con Sergio Freire hasta que la muerte los separe? ¿Fue muy rápido? Igual podéis responder después, las con apuro. ¿Cuánto rato tiene para responder? No te presionan. Algunos son rápidos. Algunos son Esa creo que fue muy rápido. Bueno, pero ¿por qué siempre es Ramón? Generalmente porque siempre cae sobre la mujer esa. Porque también habemos hombres que solamente lo único que queremos es casarnos. Bueno, recuerden, el tema cuando se trata de relaciones para profundizar, ser muy amigos, ser compinches, ser cómplices, primero hay que aprender ese proceso. Lamentablemente, la mayoría de los que nos casamos en los años pasados, sin instrucción, sin preparación, nadie nos preparó, nadie nos dijo, aprendimos la relación de pareja entre como era papá y mamá. Si papá y mamá se peleaban, nosotros entendimos que así iba a ser la relación de pareja. Si papá y mamá eran cariñosos, mi esposa entendía que así iba a ser la relación de pareja. Llegamos juntos, nadie conoce la verdad del otro y comenzamos a pensar que va a ser como yo quiero. Sí. ¿Por qué al hombre le cuesta más dar ese paso de compromiso? Porque se pierde la libertad. Recuerden, el mayor problema del ser humano es perder la libertad. Nadie sabe, o al menos, gracias a Dios, estamos tratando de enseñar que lo más... Pero bueno, está bien. Pero estoy metido con el campeonato. Hoy es un día de lluvia. Tío, se queda así helado. Che, no, hoy es un día que podemos confesar, Albert, dale. No, es que como estás hablando de perder la libertad. Ayer perdió Cerro, no me dijiste. Bueno. Perdón, pero te corté el mambo. Está muy bien. Está perfecto, terrible. recuerden. No nos han enseñado a amar en libertad. Entonces nos casamos con alguien o nos ponemos en pareja e inmediatamente le coartamos al otro o a la otra. Pero espera, ¿la libertad en qué sentido? La libertad en el sentido, o sea, que no te vas a ir a la cancha. Pasar más tiempo con tus amigos. ¿Cómo vas a dejar ir a la cancha? Se supone que en la relación de novio uno ya va comportándose de la misma manera, no tiene por qué cambiar. Vos porque la mujer muchas veces no se presenta como es, ni el hombre no se presenta como es, y se tienen guardado cosas. Entonces, cuando se casa, ahí parece que agarró y se soslayó. El hombre empezó a crear panza, la mujer tuvo su hijo, le dejó al lado a su pareja, además madre, y se muestran tal cual son, tipo más o menos, que el papel le da la garantía absoluta de que esto es mío y esto es propiedad mía. No, nadie es propiedad de nadie. Claro. Entonces, ¿qué dicen? No te vas a ir con tus amigos, te pasas tomando cerveza, pasas más tiempo acá, vos con tus amigas, te pasas más tiempo con el internet. Y hay muchas cosas que de repente a lo mejor vos le decís, me voy a la cancha, bueno, yo me voy contigo. Bueno, ¿entendés? Compartir. Bueno, esas son las cosas que no nos enseñaron. En vez de estar intentando buscar en qué, por ejemplo, no deberías casarte con alguien con quien no tenés cosas en común. Sí, obvio. Eso no deberías casarte, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque pero nos amamos. ¿Qué es lo que nos amamos? Sí, claro, así dice la gente. Sí. No tenés cosas en común. Agua y aceite. No, hay que casarse enamorado, ¿verdad, Ramón? Nunca hay que casarse enamorado. Cuidado con los que se casan enamorados. Recuerden que en el enamoramiento el cerebro produce un químico muy importante, se llama feniletilamina, que es el que inhibe la habilidad para catalizarle y entenderle al otro. Que idiotiza, digamos. Más o menos parecido. Y entonces, no sé si le ha pasado a usted alguna vez con alguna amiga que usted dice, ¿qué le dio? Nunca les pasa a ustedes, miren la cara, No pasa. A los hombres mismos muchas veces le ven. Bueno, a mí también me pasó. Bueno, fíjense, eso es fíjate que... Es un momento para hacer propaganda óptica. Es muy bueno lo que dijiste porque ya te diste cuenta vos. ¿Qué quiere decir? Cuando estabas enamorada en ese proceso, era el príncipe.
Tampoco, pero... Bueno, pero estaba Bueno, pero no cerca. ves nada. Estaba cerca. Era un... Bueno, por eso. 7. Ahora es un sapo, te cuento. No, ahora no, de sapo de renacuajo quizás. Pero, Ay, qué feo. Sí, pero a donde vamos es que nadie nos enseñó a amar con libertad. ¿Qué quiere decir? Yo quiero estar con alguien y tengo que aprender a aceptarle como es. Claro. Ahí yo estoy viendo la posibilidad en el noviazgo de hablar y decir, mi amor, cuando nos casemos, ¿cómo van a ser nuestras actividades, por ejemplo, con mis amigos del fútbol? ¿Eh? ¿Con tus amigos del fútbol? No, ¿Y mi yo? amor, yo te voy a dejar que vos te vayas, te vas a ir a jugar. Tío Edu, no Bueno. me gusta esa onda. Sí, Bueno. No, pero no pasa así, es que la cosa, es que somos un montón de caretas, hay que empezar a sacarse, muy bien, hay que muy bien. empezar a sacarse Sí, las caretas que correcto. uno tiene y mostrarse tal cual es. Ya va a llegar el momento en que alguien te va a aceptar como sos y vos también aceptarle al otro como es. Porque Bueno, pero yo creo que todo tiene un límite. O sea, Bueno. un Sí, momento sí, en que sí. vos te comprometés con alguien, que empezás a formar una familia con alguien, tampoco living la vida loca, cada uno por su lado, No, hagan lo que quieran. pero Eso es vamos cierto. a repetir. Porque O sea, andate eso- a la cancha, papá, pero vení también conmigo ¿Por después, qué? vamos ¿Sabes qué, a Tania? compartir juntos, porque... Porque eso si no no tiene que estamos haber juntos, extremos. Vamos a ser Eso que novios toda está la vida. diciendo, eso es cierto. Eso que está diciendo Tania es muy cierto porque hay mayoría de personas por mantener eso de, Sí. ay, mi amor, ¿sabes que yo mi Sí. viernes con Qué mis soltero, amigos, mi los lunes de sábados con mis patas amigas? Y así estamos hablando y un año duran y después cada uno por su lado. Pero, con comienzan divorcio. las pero infidelidades. recuerden que eso tiene que ver con que en el noviazgo no se conoció al otro ser humano. Ya no se habló de cosas reales de la vida, sino que era yo te amo, yo también te extraño, yo también. O sea, no hubo esa posibilidad No de hay un diálogo. diálogo. El diálogo es conocer al otro. ¿Qué querés? Por ejemplo, yo voy conociendo a mi pareja. Vamos a suponer que yo estoy en plan de matrimonio y noviazgo para matrimonio. Y me voy conociendo a mi pareja y me doy cuenta que realmente es una persona que maltrata. Un detallito sencillo, maltrata a las personas que le atienden en un restaurante. Voy a repetir, muy importante. Maltrata a las personas que le atienden en un restaurante. ¿Qué va a pasar cuando yo en la casa le esté atendiendo y le traiga la va sopa a fría? maltratar. Opa, está mostrando la pequeña hilacha de lo que en el futuro a mí me va a hacer sufrir en la relación de amor, en la relación de pareja, o cómo va a tratar a mis hijos, o cómo entiende la vida. Entonces, muchas veces es lo que nosotros tenemos que, primero que nada, recuerden, primero que nada, investigar y observar en el otro. Tenemos metas iguales, ¿queremos estudiar los dos? Eso, muy bien, con esa mirada, ¿queremos estudiar los dos? O esa persona no quiere trabajar. Hay gente que no quiere trabajar. Ahí sí. No quiere trabajar, le Sí, aseguro. decía, Resumiendo Sí. entonces, Ramoncito, ¿qué le diría a las personas que se quieren casar y que quieren ver si su pareja se quiere casar o no con él? ¿Qué le Bueno, diría? algo esencial para redondear. Para redondear. Está viendo gente que está Ya, con sí, No somos nosotras, que no se malentienda. Exacto. No somos Para nosotras. redondear esta situación siempre hay que comenzar a conocer al otro. Hay que comenzar a hablar de las cosas reales de la vida y por sobre todo hay que tratar de visualizar y de hablar si vale la pena comprometernos. No si estamos enamorados. Se supone que estamos enamorados, que estamos bien juntos, pero hay relaciones que no van a llegar al matrimonio y no está mal. Son experiencias de la vida que voy ganando con uno y con otro, o con otro y con otra, para ir... Uno y Claro, otro y para otro. ir... Entonces, ¿sabes cuál es la conociendo. solución? Sí, a ver. Irte a vivir un año con tu pareja. Muy bien. No Bueno, creo que bueno. sea. Recuerden, las nuevas generaciones tienen otra forma. Este tema da para más. Este tema da para más. ¿Qué Bueno, tenemos al corte. ¿Tenemos corte? Muchas gracias. Vamos al corte, Siempre me Ramoncito. gustó. Vamos al corte rápido. Ya no le gustó. No definimos nada. What you